Hola a todos, gracias por pasar esta tarde de verano aquí en este centro espírita. Hoy os quiero presentar a Rafael Cárdenas. Muchos de vosotros ya le conocéis. Él es profesional de las tecnologías de la información y comunicaciones. Es miembro de esta casa desde hace mucho tiempo. En ella trabaja en las mesas mediúnicas, es colaborador y conferenciante y es divulgador de la doctrina espírita en plataformas digitales. Y hoy nos viene con un tema muy interesante y muy constructivo que lleva por título el espiritismo en el siglo XIX, que aprendemos de sus inicios. Muchas gracias y adelante. Gracias a todos los asistentes hoy, también en principal pues por haber asistido. Pudiendo estar en otro sitio, pues habéis preferido venir aquí. Eso es señal de algo importante. El tema de hoy es el espiritismo en el siglo XIX, que aprendemos de sus inicios. El enfoque, estoy en esta ocasión haciendo algunas variaciones porque quiero que sea interesante el tema que se va a desarrollar hoy, tanto desde los que vienen aquí por primera vez, como a los ya que durante años pues están en la doctrina o la filosofía de los espíritus, espiritismo o espíritas. De alguna forma, pues examinando un poco sus orígenes modernos, ya que el espiritismo va ligado a los espíritus y los espíritus existen desde que existe la humanidad, incluso antes posiblemente, pues bueno, sería muy amplio de matizar, ¿no? Pues prácticamente es inherente a la existencia y la vida en el universo, la existencia de los espíritus. Todos somos espíritus. En nuestro caso estamos en una condición de espíritus encarnados en la materia, Vamos a ir viendo un poquito ciertos rasgos. Al ver cómo se origina un movimiento, una idea o una filosofía, nos cogemos más un poco lo que es la materia a estudiar de alguna forma más sencilla. Espiritismo en el siglo XIX es cuando tiene ese resurgir. ¿Qué aprendemos de sus inicios? Bien, es de lo que se va a tratar hoy la conferencia, pero todo tiene un preámbulo. Nos vamos a tiempos pretéritos que tuvieron gran influencia en lo que aconteció posteriormente en el siglo XIX, pero nos vamos a ir incluso a la época romana, en el 354 ya de la era cristiana, con San Agustín de Hipona. Yo no soy partidario de poner el San, pero bueno, tampoco es nada importante, ¿no? Un poco pues se le conoce como San Agustín. Pues San Agustín, a lo mejor en alguna ocasión no me oís decir San Agustín, otras de San Agustín. No hay mayor importancia en eso, ya que se santificó y se beatificó en la Iglesia Católica en su día, y por eso lo de San, no hace falta explicaros, porque todos conocéis un poco de qué viene este, por decirlo así, adjetivo. San Agustín de Hipona o Agustín de Hipona, Aurelio Agustín de Hipona sería su nombre completo. Va ligado al espiritismo. Luego ya veremos por qué. En sus inicios no podríamos decirlo de esta manera, pero sigue muy ligado a lo que es que yo creo que pocos de los que hay aquí pueden decir no conocemos a San Agustín, no lo hemos oído alguna vez, por la gran importancia que ha tenido en la historia, incluso en la codificación espírita. Por eso he tirado por él. Aquí una representación que no sé si será exacta o no, porque si estamos hablando del año 353, él nació en Tagaste, luego pues desencarnó en Hipona. Estamos hablando del norte de África, estamos hablando pues de la provincia romana de Numidia. De alguna forma Antonio Livi, como uno de los más grandes genios de la humanidad, es como lo trata y lo define en sus principios. Se nos ha ido un poco la línea. No me había dado ni cuenta. Gracias. Ya va llegando.
Bien. La siguiente diapositiva sería esta. Los nombres geográficos con la historia van cambiando. Estamos hablando del año 354. Esto viene siendo Argelia actualmente. Y en aquellos entonces no era la Argelia de ahora tan variopinta étnicamente. Allí prácticamente los que vivían eran descendientes de los fenicios, filisteos, descendientes de los filisteos o pueblos del mar que se conocían, que llegaron incluso hasta Tartesos, habréis oído hablar de ellos. La familia de Agustín eran de origen bereber, prácticamente que los bereber estaban muy ligados a los fenicios, un pueblo indoeuropeo muy parecido a nosotros. Étnicamente no hay que buscar muchas diferencias, porque un poquito para conocer las gentes que vivían en aquella época, porque luego vamos a resaltar algo más de lo que ocurrió aquí en Argelia. Nació en Tagaste, que actualmente es Sukharas, esta ciudad de aquí, en el interior, y posteriormente, esto es la provincia romana de Numidia. Su padre era conocido como Patricio, era de origen pagano. Sin embargo, su madre, Mónica, posteriormente llegó a ser Santa Mónica en la iglesia cristiana católica, en la cual, pues sí, evidentemente era cristiana, o que si no, no lo hubiesen llegado a beatificar. Entre otras cosas, vamos a ver por qué, quizá, pues, entre otras cosas, llegó a ser considerada como alguien tan importante, esta tal Santa Mónica, madre de San Agustín. Seguimos. Vamos a marcar, antes de irnos de aquí, que aquí hay un lugar que se llama Constantina. No lo veo yo bien desde aquí, creo que de aquí es Constantina, un lugar que actualmente se sigue llamando igual, porque aquí, en la época de Allan Kardec, estoy adelantando un poquito, parece ser que habían unas mesas mediúnicas donde se presentó en alguna ocasión algún espíritu. Estamos hablando de Allan Kardec del siglo XIX y estamos hablando del norte de África. Quizás no lo habíamos asociado nunca con este hecho, pero en el Evangelio según el Espiritismo, en una de las mesas mediúnicas del origen, cuando se escribe la codificación, ahí se representa en una ocasión un espíritu. Luego vamos a ver quién fue. San Agustín de Hipona, como hemos dicho, su madre conocida por la iglesia como Santa Mónica, llegó a ser para la iglesia también alguien importante, ya que Agustín, la verdad, en sus inicios podemos pensar, este señor desde sus orígenes ya fue una eminencia. No. La verdad es que Agustín tuvo estudios básicos y posteriormente su padre lo envió a estudiar gramática. Esto ya sí que marcó un poco su historia, ya que sabemos de San Agustín como alguien de letras, en lo cual y retórica, pues que esto podía haber influenciado mucho en él. La verdad es que no fue buen estudiante. Él lo reconoce él mismo en sus obras. En una de sus obras, Confesiones, varias expresiones que voy a comentar de él, las dice él en este libro, en esta obra Confesiones. Pero él comenzó a tener una notoria preparación gramatical, en gramática y en retórica, debido a que su padre le manda a estudiar estas ciencias de letras, pero él tenía un espíritu sensual, cuando decimos sensuales en todos los sentidos, pues le gustaría pues todos los placeres de la vida, todo lo que se puede oler, todo lo que se puede saborear, la fiesta, las músicas. Cuando se dice sensual, incluso puede referirse pues a otros hábitos varoniles que en la época, bueno, era a lo mejor de vida alegre, ¿por qué no decirlo? Porque él lo reconoce así. Se sentía apasionado con sus sentimientos, se dedicaba luego al teatro, pues sí, eso influía mucho. Si a lo mejor era enamoradizo, le gustaba una mujer, a la hora de representarlo, pues se le daba muy bien, por lo visto. Un hombre de fama, llegó a ser laico y popular, vamos a decirlo. O sea que no toda su vida fue como
lo que hemos oído. Él lo reconoce así. Fue muy... bueno, eso dice mucho de él, cuando él lo reconoce y confiesa estas actitudes que él tenía en su época temprana. Posteriormente, luego, no abandonó sus estudios, de alguna forma siguió su hilillo, empezó luego también claro, es que también del lugar donde él provenía, pues también era muy dado a los placeres de la vida, por decirlo así. Más tarde, después, aunque él no dejó de estudiar, se centró en la filosofía, él hizo una fuerte crítica a todas aquellas cosas que él llevó a cabo a lo largo de su juventud, como hemos comentado antes en el libro de sus confesiones. Tuvo en esa también una intensa vida y desarrollo intelectual, con gran interés progresivo en lo espiritual. Lo espiritual fue progresando en él de forma poco a poco, aunque de alguna forma algo ocurría en lo cual él le acarreaba una gran frustración, todas esas situaciones que le ocurrían en la vida. No porque ya uno empiece en una carrera espiritual ya empieza a arreglarse todo, no, él no acababa de tener todavía ese gran despertar que luego le fue viniendo poco a poco. Finalmente, su región de allí, del norte de África, se queda pequeña, decide mudarse a Roma, a escondidas de su madre. Su madre, no queremos pensar de que fuese una persona que intentara dominarle o intentara someterle, no, era ella siempre apoyando a su hijo, pero él quiso de alguna forma no cargar quizás con su madre, ir a Roma, y aquello le vino bien, porque de alguna forma allí encontró gente con nuevos horizontes, gente más avanzada, gente que con más educación, que más respetuosos, que quizás pueblos bereberes del norte de África, que no han tenido oportunidad quizás nada más que de trabajar sector primario y terciario, no, terciario todavía no, pero el primario y secundario, el campo y poco más, a lo mejor ni siquiera el secundario. De alguna forma, él tuvo más avance y más puertas abiertas al llegar a Roma. Cayó enfermo de gravedad. Todo ocurre luego que al final algo se transpone en la vida y él, su salud empieza a sentirse mal. Es ayudado por Símaco, un precepto de Roma, quien luego, una vez que le conoció y le vio su potencial, le nombró como Magister Rhetoricae, porque parece ser que tenía piquito de oro, vamos a decirlo de alguna forma. O sea, se le daba bien la retórica y a la hora de estar estudiando estas filosofías sabía desarrollar, interpretar y llegar a la gente con esas enseñanzas. De alguna forma ya se le estaba dando y formando lo que es como persona. Posteriormente se fue a una ciudad llamada Mediolanum. Mediolanum, ¿os suena? Lo habéis oído alguna vez, seguro. ¿Sabéis qué ciudad es esta actualmente? La actual Milán. La actual Milán fue donde comenzó a asistir como catecúmeno, ya de alguna forma. Los catecúmenos son estudiantes laicos en la Iglesia Católica, incluso de teología, pero dentro de la parte laica. Y de alguna forma pues asistía a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio de Milán. Ya empieza a tener más conexión con lo que es la parte espiritual. Ambrosio le hizo conocer los escritos de Polonio y lo que más impacto le hizo fue las epístolas de Pablo de Tarso, escritos que le llevó a convertirse definitivamente al cristianismo y romper definitivamente con el maniqueísmo. Él sí tenía inquietudes espirituales, pero dentro de lo que la Iglesia cristiana del del año 300 y pico, casi en sus comienzos, consideraban como un anatema o una herejía estos maniqueísmos. De alguna forma era considerada como herejes o paganos ante la Iglesia Católica. Su madre salió a su encuentro hacia Italia al enterarse del progreso que estaba teniendo su hijo y veía que tenía que protegerle y darle apoyo.
Agustín encontró también gran ayuda en los escritos neoplatónicos y finalmente en el 385 se convierte al cristianismo. Ya tenía entonces 32 años. En el 36 se consagró al estudio formal y metódico de las ideas del cristianismo, dedicándose por completo al estudio y a la meditación. Ya en el año 31 viajó a Hipona, conocida entonces como Hippo Regius, la moderna Annaba de Argelia, como hemos visto antes, donde fue ordenado sacerdote. Ya pasa de una vida espiritual laica a una vida clerical, en la cual pues ya allí ya se centró más como teólogo, pasó de ser teólogo laico a una casa episcopal. Su actitud fue enormemente variada en los aspectos que pudo desarrollar allí. Predicó, escribió incansablemente, y todos estos escritos tan conocidos de San Agustín de Hipona es a partir de ese momento, a partir de esos 32 años ya cumplidos, cuando él ya encuentra esa madurez, entre comillas, en sentido espiritual. Asiste a los concilios, tercer concilio regional de Hipona, el tercer concilio de Cartago y el cuarto también de Cartago. Estos dos últimos fueron como presidente y hizo algo muy importante. Él llegó a sancionar definitivamente el canon bíblico. No sé si sabéis lo que significa esto. Cuando de alguna forma se establece cuáles van a ser los libros del canon de la Biblia, de alguna forma varios obispos y en varios concilios se dice, pues vale, hay algunos que evidentemente tienen que estar ahí, Pentateuco, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente él elige esos 72 libros, firma, por decirlo así, para que ese sea el canon oficial de la Biblia católica en aquel entonces, ya que posteriormente luego la Biblia protestante solo tiene 66 libros. Algunos de los que no entran los llaman apócrifos, pero bueno, de alguna forma tenían que llamarlos. Pero sí fue una autoridad bíblica, porque ya a partir de entonces él establece y firma oficialmente el canon bíblico, de alguna forma. Es ya la Biblia pues como la que tenemos ahora. Él es posicionado en la historia como uno de los 4 principales padres de la Iglesia latina. Cuando hablamos de la Iglesia latina, es la Iglesia católica, apostólica, romana que conocemos ahora, y más, no, bueno, tiene más ramas. No estoy haciendo con esto ninguna apología a la Iglesia católica, cabe decirlo, pues porque no soy católico, de alguna forma. Mis tendencias son otras, pero he creído importante destacar cómo la vida de San Agustín fue tan importante y cómo luego, una vez que ya llega su hora y parte al otro lado de la vida y desencarna, no termina ahí su labor, como vamos a ver luego posteriormente. Sí, fue mal estudiante, no tuvo una vida fácil, siguió buscando la espiritualidad hasta que llegó ese gran cambio y de iluminación en su vida. Pasamos a otra persona que creo importante destacar, de alguna forma, antes de llegar a ese siglo XIX, es Juan Inés de la Cruz, o Juan Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, que los cuales nombres antiguos eran de los más largos que quizá los que tenemos ahora, conocida luego más como Juan Inés de la Cruz. Luego demasiado largo fue el apellido, ya que, bueno, vamos a verlo un poquito después. Vamos a conocerla también como Juana de Asbaje. Nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel de Nematlitla. No sé si lo habré dicho bien. Es Reino de Nueva España, en la zona mexica, lo que es actualmente ya la República de México, ¿no? Pero era la época de virreinato o reino de Nueva España. Hay pocos datos de sus padres, y eso que el apellido era largo, ¿no? Porque de alguna forma sus padres nunca se unieron en matrimonio eclesiástico. Ya eso fue pues un hándicap para ella, porque ya claro, ya no iba a tener el apoyo paterno en su vida, nada más que el de su madre. Es un poco también como lo que ocurría en tiempo atrás con San Agustín. Estamos ya hablando ya de una época más adelante, ya 1300 años más adelante, en el 1600
48 en adelante. La madre, con escasos recursos, tuvo que ser ayudada por el padre de ella, el abuelo de Juana, en la cual luego más adelante, pues gracias a la biblioteca, una gran biblioteca, se ve que tenía el abuelo de Juana, donde ella ya con 3 años sabía leer y escribir, gracias a toda esa literatura que tenía su abuelo. Para mí que se juntaron dos cosas, las posibilidades buenas de poder llegar a cabo y ese ímpetu, esas ganas de aprender, de leer, que ya una niña de 3 años supiese leer y escribir y le encantara la lectura, pues leyó a los clásicos griegos y romanos de la teología del momento. O sea, estamos hablando ya de una época muy temprana. Pidió a su madre que la enviara a la universidad. Muy problemático, a las mujeres no podían ir a la universidad. De alguna forma ya, y la historia espiritual de Juana, de alguna forma ya se topó con las limitaciones que daban a las mujeres en épocas antiguas, y de alguna forma dijo: yo me disfrazo de hombre y me voy a la universidad. Bueno, tras la muerte de su abuelo pasa a vivir luego con su tía María Ramírez y el esposo de ella. Más tarde ingresa en la corte del virrey de Nueva España. Tuvo la vida difícil, pero es que luego se le abrieron muchas puertas, donde bajo la protección de los virreyes marcó una producción literaria. Ya conocía entonces la inteligencia, era conocida por su inteligencia y sagacidad. Voy a resumir un poquito más. Más tarde llamó la atención del padre Núñez de Miranda, que además se dio cuenta de que no tenía vocación como para casarse, y es cuando la invita a entrar en la orden de San Jerónimo, donde permitirían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas. Aquello se le quedó pequeño. Se le quedó pequeño porque ya que ella llegó a escribir y defender sobre los derechos de la mujer a la educación. Y claro, fijaros en qué época estamos hablando ya, ¿no? Y de alguna forma los estudios teológicos y desarrollo de sus tesis, por decirlo así, en teología, ¿qué estamos diciendo? Una mujer en el siglo... como hemos dicho, en el siglo XVII, que quiere ser teóloga y encima monja. No puede ser. Allí generalmente ya el que estudiaba teología en un seminario era para ser sacerdote, cosa vetada a las mujeres. Se le pusieron esas trabas y finalmente le cortaron muchas alas, por decirlo así, ya que ella finalmente tuvo que acabar vendiendo su biblioteca, dejar sus experimentos tecnológicos, que se cuenta que llegó a hacer en alguna ocasión, vender todo eso para con ese dinero dárselo a los pobres. No le permitieron más. Fue muy reconocida. Actualmente, bueno, en siglo XX de alguna forma se acuñó alguna moneda de ella, lo que es en la República de México, bueno, los Estados Unidos mexicanos, mejor dicho. Esta estatua está aquí en Madrid, cerca de Pintor Rosales, o sea que es alguien reconocido y conocido en la historia por su labor. Entre otras cosas, pues aquello que estudie un poco sobre la historia de la defensa de los derechos de la mujer va a pasar por Juana de Asbaje seguro. Juana de Asbaje, Fenelón, Jean-Baptiste Lacordaire, etcétera, vuelven a ser notorios luego posteriormente en el siglo XIX. Por eso hemos marcado a Juana de Asbaje y vamos a ver quién llegó a ser en el siglo XIX y siglo XX. Vamos a ver ahora, porque estamos hablando de lo que es tiempos pretéritos, de personas que luego como espíritus llegaron a ser importantes en la historia del espiritismo de Allan Kardec. Luego lo vamos a ver mejor, pero vieron otros dentro, vamos a decir, sí, dentro del espiritismo, a lo mejor ya más el espiritismo anglosajón. Arthur Conan Doyle, en su libro de historia del espiritismo, había un personaje que me llamó la atención, que fue Andrew Jackson Davis. Bueno, me llamó la atención muchos de ellos, pero como, aunque no está dentro de este grupo que hemos mencionado antes, sí es una persona que intelectualmente muy peculiar,
Él nació en el 1826 ya, esto ya estamos en el siglo XIX, a orillas del Hudson, en Estados Unidos. Su madre fue una mujer sin instrucción, su padre un obrero curtidor borrachín. Pues supongamos que ahora quiere hacer carrera Andrew Jackson Davis, pues lo va a tener difícil. Ya en 1861 a 1865 estalla la guerra, encima ya por si fuera poco, la guerra de secesión en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Andrew? Esto es textualmente lo que comenta Arthur Conan Doyle en la historia del espiritismo. Jamás hubo un muchacho con mayor disposición que David, muy dispuesto a querer hacer muchas cosas, pero fue muy lento en el desarrollo de su cuerpo y de su inteligencia. Es muy peyorativo lo que se cuenta de él, por eso voy a decir, esto son palabras de Arthur Conan Doyle. Si no lo recordáis, fue el que escribió las novelas de Sherlock Holmes, pues él era escritor, era evidentemente, ¿no? Y era espiritista. Voy a citar un poco tal como lo define. Fue muy lento en el desarrollo de su cuerpo e inteligencia. Con 16 años pues no recordaba casi nada de lo que había estudiado. Ojo, y a pesar de esto, comenta: ¿ha ocurrido algo? No. En aquel ente desmirriado, me cuesta decirlo, bueno, son palabras de Arthur. Luego tiene justificación por qué decirlo así. Ese ente desmirriado había en acecho tales fuerzas que antes de cumplir los 20 años, o sea, estamos hablando de los 16 años, que no sabía dónde tenía la mano derecha y la mano izquierda. Y ahora resulta que con 20 años pudo escribir ya uno de sus profundos libros originales sobre filosofía. De repente, ¿qué había leído este hombre? Nada. No había leído nada. Y ya fue notorio. Claro, ¿por qué a lo mejor Arthur Conan Doyle no se cortó en decirlo? Porque es que tenía que venir de más abajo. Cuanto más de más abajo podría venir, más mérito se vería al final los trabajos de Andrew Jackson Davis con el tiempo. Y él lo definía así, Conan Doyle lo definía como un poder, podríamos decir como el valor que emanó de Juana de Arco, o la santidad de Teresa de Jesús. Ese poder que emanaba de Jackson Davis, todo proviene del mismo manantial. Ya nos va encaminando un poco de dónde viene algunas veces esas, como diríamos, iluminaciones, ¿no? Llegó a desarrollar esa fuerza común entre los psíquicos de ver sin ojos, incluso objetos, difícil de ver por medio de la visión humana. Escuchaba voces claras, voces agradables de júbilo. La clarividencia siguió a la clariaudiencia. Las maravillas del mesmerismo se habían hecho evidentes en él. Que a lo mejor ahora los reticentes a creer esto dirán: al pobre hombre ya lo que le faltaba, le dio la esquizofrenia. No, porque estuvo trabajando con médicos y científicos y se dieron cuenta de que no era realmente una imaginación o una alucinación de Andrew, sino un poder psíquico que se había apoderado de él para bien, y que de alguna forma su visión etérea era sutil, y de alguna forma disfunciones que podían haber quizás en el cuerpo humano y que podían ocasionar dolencias o enfermedades, él las veía. Cosa que luego, cotejado con diagnósticos médicos de la época, se veían de que sí, existía esa enfermedad. Se corroboró de que realmente el conocimiento psíquico y percibimiento de Andrews y su desarrollo era realmente físico y era espiritual. Ya se conocía desde la época de Hipócrates que él decía que las afecciones sufridas por el cuerpo, el alma las ve con los ojos cerrados. Ya conocían dichos métodos en tiempos antiguos. Ningún prodigio intelectual como el que tuvo Andrews se volvió a producir como el que no leyó ningún libro, de alguna forma en ningún volumen,
pudo llegar a desarrollar esos conocimientos sobre filosofía, sobre medicina, etc. Era honrado, era serio, incorruptible, amante de la verdad y consciente de su responsabilidad en proclamarla. De alguna forma vemos de que aquella persona que ha de progresar espiritualmente, físicamente, intelectualmente, si está marcado cierta función, cierta misión o cierto trabajo desde el mundo espiritual, cualquier limitación que pueda tener esa persona va a ser vencida gracias al apoyo del mundo espiritual. Eso es lo que podemos aprender de la lección de Andrews. Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Estamos ya en año 1802, que fue cuando nace y desencarna el 18, o sea, 18, estoy leyéndolo como los ingleses, 1861. Él escribió el libro sobre las conferencias de Notre Dame. ¿Quién fue Lacordaire? Fue eclesiástico, evidentemente, vemos ahí con sus ropas dominicas. Él restableció la orden dominicana, o dominica, mejor dicho, dominicano suena más al Caribe, bueno, la orden dominica, de alguna forma, si es que la parte donde lo traducí lo llamaban dominicanos. Bueno, si llamarles dominicanos a estos frailes, pues puedes pensar que son negritos. No, en este caso es la orden dominica. En Alcobendas, por ejemplo, ya no es en Alcobendas, pasado a territorio municipal de Madrid, está los dominicos en Nacional 1, que esta orden existe aquí en España también, y él restablece esta orden en Francia, en una época muy difícil, muy complicada, y él sobresalió por ciertos rasgos. De alguna forma tenía fama de ser el mejor orador de púlpito del siglo XIX. De alguna forma también, claro, esto llega a oídos de Monseñor de Quelen, obispo de París, y le dice: Jean-Baptiste, tú puedes darnos la conferencia de Cuaresma. Esto fue en 1835. En la Catedral de Notre Dame, para dar la conferencia en la Catedral de Notre Dame no podían poner a cualquier párroco, vamos a decirlo así. Tenía que ser alguien muy notorio, y más en Cuaresma. No solamente fue en el 35, sino también luego en el 36, y luego más adelante en otra ocasión más, la dio. Ahí acudieron muchas personas. Cuentan como la primera vez fueron alrededor de unas 6.000 personas en Notre Dame. Gente con inquietudes espirituales, no solamente gente con inquietudes espirituales, fueron con gente con inquietudes sociales, filosóficas. Se cree que información lo saqué para otra conferencia, ahora quiero cotejarlo, no encuentro la información de donde lo saqué, pero sí recuerdo de que Honoré de Balzac, que era un dramaturgo de la época, fue muy conocido en Francia, que a lo mejor no lo conocemos tanto. También asistía a Víctor Hugo, posteriormente pues también le conocemos mayormente. A las homilías que daba Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Acudieron gran cantidad de personas de las artes, de la ciencia, de la literatura y de la filosofía de la época, como os he mencionado. Él predicaba algo insólito hasta la época, la separación de Iglesia y Estado. De alguna forma él lo vio necesario en la Francia post-revolucionaria, que recordemos un poco la historia de Francia, cuando llega la Revolución Francesa fue la religión, ¿no? Y de alguna forma él dice: sí, van corriendo nuevos tiempos, pero se ha de desmarcar la religión de la política. No es buen matrimonio unos con otros. Fue más allá. Llamó a los sacerdotes franceses a rechazar el salario que les pagaba el gobierno, abogando por la adopción de la pobreza apostólica por parte del clero. ¿Qué os parece? Pues esto le trajo problemas, evidentemente. Les trajo y graves problemas. Tuvo que apelar a Roma porque estábamos ya en el siglo XIX, pero podía haber ido a la guillotina. No la guillotina, creo que ya no se utilizaba entonces, pero algo parecido, o acabar por ahí en un calabozo en Argelia.
no llegó a eso porque prácticamente desde Roma le dieron apoyo de alguna forma y a su apelación pues hicieron caso. Pues imagino que de alguna forma desde el mundo espiritual dieron a alguien importante para ayudar a la sociedad colectiva de la época. Recordemos también en tiempo atrás, ya más pretéritos de la época de la Ilustración, también allí en Francia, cómo se enfrentó al poder político, lo he mencionado antes, ahora se me ha ido, Fenelón de alguna forma se opuso al régimen absolutista de Luis XIV y también tuvo sus problemas. De alguna forma se va creando en Francia, sobre todo ya en el siglo XVIII, unas personas que marcarían la historia del espiritismo. Aquí no podríamos decir que este es un espírita de la época. No, en este momento todavía no, pero murió con 59 años el 21 de noviembre de 1861 y fue enterrado allí en Sorex-Tarn, su lugar de Francia. Pero recordad, vamos a hacer cuentas. Desencarna 1861 y precisamente cuando se está creando la codificación espírita, esto está en el libro del Evangelio según el Espiritismo, en Le Havre, en 1863, 2 años después de desencarnar, se presenta en una mesa mediúnica, ya en espíritu, él ya había desencarnado. Pues 2 años después de haber desencarnado, pues suele costar mucho tiempo el poder esclarecer a una persona que ha desencarnado, y sin embargo él en 2 años llegó incluso a dar apoyo a las mesas mediúnicas de la codificación espírita que se estaba creando ya entonces. También en el año 63 en Constantina, esa ciudad del norte de Argentina, no, de Argelia, él se presenta en otra mesa mediúnica que también lo podemos ver, las palabras que él se dirige con una humildad total, con su intención de proclamar la doctrina de los espíritus en esa mesa. Además, podemos decir, un clérigo de la Iglesia en el espiritismo, si una vez que desencarnan, cambia un poco la fase, recuerdan sus inquietudes antiguas de alguna forma y ya no es exactamente la misma persona, sino que se agrega todo lo aprendido tiempo atrás. También se habla en el libro de los espíritus, en el Evangelio del Espiritismo sobre Morlock, que también se presenta en alguna de las mesas mediúnicas 2 o 3 años después de desencarnar. Francisco Nicolás Madeleine Morlock desencarna en el 62 y años después aparece en mesas mediúnicas ya cuando se está realizando la codificación espírita. Información también sacada, de alguna forma tenemos bastante información en un centro espírita sobre Allan Kardec, ¿verdad? Esta información que voy a presentar ahora, va a coincidir con la que tenemos, es la que también se presenta en la historia del espiritismo de Arthur Conan Doyle, de alguna forma, y él también habla en ese libro sobre Allan Kardec. Es el seudónimo de Denisard Hippolyte Léon Riveil, nacido en octubre del año 1804 y desencarnó a los 64 años en 1869 en París. Él escribió el libro de los espíritus y propició la fundación de la revista espírita, lo digo, Le Revue Spirit, la revista espírita en francés, y la constitución formal en 1858 de la Sociedad de Estudios Espíritas de París. Riveil presidía, tal como Riveil le llamaba, Arthur Conan Doyle le llamaba Riveil, presidió aquella asociación hasta su muerte. Los espíritus anuncian que los tiempos designados, estas son palabras de Allan Kardec, los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para su manifestación universal ha llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir
e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de sus enseñanzas. De alguna forma hemos visto quizás dos clérigos, habrían más, también podemos decir que era clérigo Agustín de Hipona. Se desliga la Iglesia de alguna forma de aquel oscurantismo que hubo de alguna forma en la Edad Media, y ya en tiempos modernos pasan a una situación que, bueno, quizás no sea como la que hay ahora. Cada tiempo tiene su historia y cada tiempo tiene su significado, y sí, realmente grandes personas espirituales y que quieren guiar a otros y enseñar a otros la filosofía y la teología cristiana, pues tenemos a esos clérigos. En este caso, Rebel no era ningún clérigo, él enseñaba, era didacta, me sale la palabra, era pedagogo, de alguna forma tenía una carrera muy dilatada en la forma de enseñar y presentar tesis, razonamientos, filosofías, etcétera, y por algún motivo fue también elegido para esta labor en el siglo XIX. Libro de los Espíritus, el libro de los Mediums, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno o la justicia divina según el Espiritismo, la Génesis, los milagros y las profecías son los 5 libros de la codificación espírita de Allan Kardec. El espiritismo no se queda, hay mucho más que decir, pero bueno, ya creo que nos pasaríamos de tiempo si continuamos. El espiritismo continúa en otras épocas. Vamos a ver. Bueno, nos queda algo interesante. Se me había pasado, disculpad, que es con relación a Agustín de Hipona. Ya una vez que se escribe la codificación espírita, porque es muy marcada la presencia de San Agustín en los escritos de Allan Kardec. Precisamente se le hace una presentación en el Evangelio según el Espiritismo por el espíritu llamado Erasto, conocido como un discípulo de Pablo de Tarso, en una mesa mediúnica en París en 1863, en el cual, en el capítulo 3, quien quiera verlo, hay muchas moradas en la casa de mi padre, es el título. Y al final del capítulo, en la parte de instrucciones a los espíritus, Erasto dice que tenemos un esclarecimiento que nos trae el espíritu de San Agustín. Sí, San Agustín Hipona, que hemos visto al principio, Él nos habla de mundos superiores y mundos inferiores, mundos de expiación y pruebas, mundos regeneradores y de cómo se vienen produciendo la progresión de los mundos. Erasto dice que San Agustín es uno de los más grandes propagadores del espiritismo. Se manifiesta casi en todas partes y la razón de ello la encontramos en la vida de ese gran filósofo cristiano que pertenece a esa vigorosa falange de los padres de la Iglesia a los cuales la cristiandad debe sus más sólidos apoyos. Como muchos fue arrebatado del paganismo, aquel manielismo, aquella, es decir, enseñanza pagana que se tenía en aquella época de su existencia. Fue arrebatado de ese paganismo a la más profunda impiedad de resplandor de la verdad. O sea, bueno, voy a leerlo textualmente, creo que lo he dicho mal. Como muchos fue arrebatado al paganismo, mejor dicho, al más profunda impiedad por el resplandor de la verdad. Recordemos un poco por lo que va a decir a continuación. Erasto, que fue discípulo del apóstol Pablo, conocemos la historia de Pablo de Tarso en el camino de Damasco. De alguna forma Erasto también lo conocía y lo ilustra un poco con la historia de Agustín de Hipona, con la historia de Pablo, que es la siguiente. Sintió que su alma, esa vibración extraña que le hizo volver en sí mismo y comprender que la felicidad estaba en otra parte y no en los placeres, esos placeres que hemos visto antes, no, que él tenía, embriagadores y fugitivos, cuando en fin, marcado por el camino a Damasco, oyó también la voz
santa que le gritaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O quizá: Agustín, Agustín, ¿por qué no cambias? Exclamó: Dios mío, perdóname, creo, soy cristiano. Y desde entonces fui uno de los más firmes defensores del Evangelio. Se puede leer en las notables confesiones que escribió. Esto estamos hablando ya del Evangelio según el Espiritismo. En su libro de las confesiones, que nos dejó ese espíritu eminente, las palabras características y proféticas al mismo tiempo, que pronunció después de haber perdido a Santa Mónica, su madre. Estoy convencido de que mi madre, palabra de San Agustín, mi madre volverá a visitarme y a darme consejos revelándome lo que nos espera en la vida futura. Qué enseñanza de estas palabras y qué resplandeciente previsión de la futura doctrina. Por esto, hoy día, viendo llegada la hora para divulgar la verdad que en otro tiempo presintió, que se ha hecho su ardiente propagador y se multiplica, por decirlo así, para acudir a todos los que le llaman. Esto es lo que nos comenta Erasto en el libro del Evangelio según el Espiritismo sobre San Agustín. Muchas expresiones. Quien se anime a leer la codificación espírita va a encontrar en San Agustín muchas referencias. Cambiamos un poquito de tercio. ¿Qué ocurre en el siglo XIX en otros lugares? Algunos pensaréis: bueno, si es que también el espiritismo está muy divulgado en Brasil, ¿verdad, Vinicius? ¿Cómo llega el espiritismo a Brasil? ¿Sabéis quién fue llamado el Allan Kardec de Brasil? ¿Alguno lo ha oído hablar? El Allan Kardec de Brasil. Becerra de Meneses. Él fue, por decirlo así, el que introduce el espiritismo en Brasil. También conocido como el Allan Kardec brasileño y el médico de los pobres. Conoció la doctrina espírita. Estamos hablando de Becerra de Meneses, pongamos un poco, no sé si será igual. Ya en aquel entonces algo de fotografía o parecido. Sí, fotografía ya existía. De Allan Kardec creo que se sacó más que una foto en todo el tiempo. Becerra de Meneses, Adolfo Becerra de Meneses, que nació en el año 31 y desencarnó, a finales del siglo XIX, ya en el año 1900. Conoció la doctrina espírita cuando se publicó la traducción al portugués del Libro de los Espíritus, aproximadamente en el año 1875, a través de un ejemplar que fue ofrecido con dedicatoria por su traductor. Estamos hablando de Becerra de Meneses, pero ya sí, de todas formas había ya. Hay un conato, ¿no? Que tenemos a Joaquín Carlos Traballos, que fue el que tradujo por primera vez el Libro de los Espíritus del francés al portugués, y de alguna forma pues llega a manos de Becerra de Meneses. Sobre su contacto con la obra, el propio Becerra anotó más tarde, textualmente, él cita: me lo dio en la ciudad. Se entiende que fue el traductor. Yo vivía en Tijuca, en una hora en tranvía, subí con el libro y como no tenía distracción para el largo viaje, me dije: pues voy a leerlo. Bueno, Dios, ¿y esto? Entonces es ridículo confesarme ignorante de esta filosofía. De alguna forma él, aquí lo tenemos escrito, ignorante, lo estoy leyendo por primera vez, pero no soy ignorante en cuanto a esta filosofía. Cuando he estudiado todas las escuelas filosóficas, pensando así, abrí el libro y me aferré a él como si fuese la Biblia. Leí, pero no pude, no encontraba nada nuevo. Sin embargo, todo eso era nuevo para mí. Una paradoja, ¿verdad? Pero de alguna forma le estaba leyendo y diciendo: esto que le estoy leyendo es nuevo, pero ya me resuena de antes, de alguna manera. Ya había leído o escuchado todo lo que se encontraba en el Libro de los Espíritus. Era un espiritista inconsciente. De alguna forma él se sentía dentro de esa creencia o de esa filosofía desde tiempo atrás, casi desde el momento en que nació.
Después ya de estudiar durante algunos años las obras de Allan Kardec, el 16 de agosto de 1886, seguimos en el siglo XIX, a la edad de 55 años, ante un numeroso público, según los biógrafos, era grande, había unas cifras, pasa que no me cuadraban, pero había mucha gente y allí pues ese numerosísimo grupo, en una sala de conferencias en Guarda de Vela, en Río de Janeiro, después de un largo discurso, justificó su elección de abrazar el espiritismo. Con el tiempo da lugar al siglo XX, surgiendo grandes médiums posteriormente, ya después de que estuvo Becerra de Meneses, en Brasil, pues Chico Javier, actualmente tenemos a Divaldo Pereira Franco. En el caso de Divaldo, podemos destacar su espíritu mentor, Joana de Angelis, quien en otra vida fue Juana Inés de la Cruz, la que habíamos visto anteriormente. De alguna forma, ella ya se presentaba también en el Evangelio, según el espiritismo, como un espíritu amigo. De alguna forma, pues claro, cuando Divaldo le pregunta, ¿tú quién eres? Dice, pues soy un espíritu amigo. Ah, sí, pero dime cómo te llamas. Al final ya insistió tanto que le dio prácticamente el nombre de una de sus últimas reencarnaciones. Posteriormente a Juana de la Cruz volvió a reencarnar en Brasil en la época de la independencia con Portugal. Ya podemos asociar por qué se presenta a un medium en Brasil, Joana de Angelis. Podría ser por eso, podría también presentarse en otro lugar. Va ligado todo un poquito por esa afinidad con las personas. España, ¿qué ocurre en España? En el siglo XIX pues tenemos primero a José María Fernández Colavida, conocido como el Allan Kardec español, tradujo los libros. Él, creo, si no recuerdo mal, tuvo que ver ese auto de fe, creo que se llama, de Barcelona, cuando esos resquicios de la Inquisición, ya no existía la Inquisición en España. La Inquisición en España terminó en la Guerra de la Independencia, pero le quemaron los libros. No fue nada fuera de lo normal, porque eso lo que hizo fue darle más auge. Él dijo, esto tiene que ser más importante, he de traducir. Al él traducir el libro de los espíritus, primeramente, y llegar a manos de Miguel Vives, a una vez me equivoco con Luis fue de otra época, Miguel Vives, espiritista de la época, de alguna forma, por algún motivo, el espiritismo empieza a arraigar mayormente en Cataluña, y creo que, si no me equivoco mal, actualmente es que es en Cataluña donde más movimiento hay, bueno, también en Madrid, por algo, no lo sé, en Madrid también, pero bueno, ¿quién era Miguel Vives? Pues espiritista, vale, tejedor, músico, médico, medium, revolucionario, por encima de todo un hombre de bien, y lo que hizo ser conocido como el apóstol del bien. El hogar de Vives era muy pobre, pasó pues casi por lo peor que se puede pasar en esta vida. A los 26 años se casa, en su noche de bodas su mujer muere. O sea, eso le acarrea tal depresión que durante 5 años es que no levantó cabeza, y no es para menos. Es que no le fue. A ver, ¿qué voy a contar? Es que no termina así la situación, porque luego posteriormente en segundas nupcias tiene un hijo a los cual a los 9 años se muere. Vale. Ya cualquier persona, ya con eso le ha fastidiado la vida para el resto. Ya queda personas con peor o no tan peor situación, con no situaciones tan menos drásticas que las de él, han acabado con han quedado ya deprimidos y hechos pues, ¿qué hago yo ya en la vida? No, él siguió adelante, ya que fue iniciador de la Federación Espírita del Vallés, fundó en 1885 el periódico órgano de la misma, llamado El Faro Espírita, y dirigió hasta
hasta que desencarnó en 1889. En el año 1900, que se celebró otro congreso en París, de alguna forma ya no pudo asistir. Envió una carta que leyó León Denis. Bueno, recordemos, es que fue, parece, en ese año en que desencarnó en 1906. No estaría muy bien ya de salud. Demasiada salud tenía pues, después de todo lo que le ha pasado, ¿verdad? Y se concentró, no pudo ir a ese congreso en París y de alguna forma León Denis leyó la carta que Miguel Vives públicamente le mandó, un elogio, es un reconocimiento, hablamos de León Denis, le manda elogios y agradecimientos a Miguel Vives por la labor que había desempeñado. Tanto José María Fernández Colavida, mayormente, de alguna forma, y también Miguel Vives, también estuvieron con Amalia Domingo Soler, entre otros innumerables beneficiarios de las obras de Allan Kardec. Conclusión. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Los espíritus del pasado, los espíritus, mejor dicho, actualmente, que tenemos en la codificación espírita, en el pasado fueron personas como nosotros. Algunos tuvieron buenas vidas, y me refiero a buenas vidas porque como los clérigos, vamos a llamarlos así, como hemos visto ahí, como Lacordaire y este otro, que ahora no recuerdo los nombres, que hemos visto antes, que están en la codificación, pudieron estudiar eso. Lo tuvieron difícil porque cuando predicaron sus ideas de alguna forma fueron perseguidos, que dijeran que el clérigo no debería de cobrar ese diezmo de alguna forma o la paga que tenía y que tenía que tener un apostolado, vamos a decir, pobre de alguna forma, no fue popular, tuvieron persecución de alguna forma. Otros pues tuvieron sus carencias intelectuales, no daban más de sí su cabeza, luego de alguna forma aparecía ese boom que les llegó a llevar adelante. Se le mueren las familias, se le mueren, o sea, son personas como nosotros que han estado pasando por todas las mismas vicisitudes de la vida que nosotros. De alguna forma han tenido oportunidad de aprender más, aplicar más y tener ese ímpetu por aprender y aplicar en sus vidas aquello que habían estudiado en teología, filosofía y los libros espirituales de la época. He cambiado un poquito la conclusión porque es que he adquirido hace poco un libro que a lo mejor está por ahí todavía, no recuerdo ni el nombre del libro. Es un libro escrito por Divaldo Pereira Franco y está psicografiado por el espíritu Filomeno de Miranda. En ese principio es sobre obsesiones, el libro de las obsesiones, no me acuerdo el título. De alguna forma, en el comienzo de ese libro digo, es que esto que estoy leyendo aquí parece la conclusión de esa conferencia. Hay una reunión de espíritus, no recuerdo la época, sí que estaba presente ya en el mundo espiritual el doctor Becerra de Meneses, y hay alguien que fue psicólogo, psiquiatra, un profesional de la salud mental, que estaba hablando de un libro que habla de obsesiones y de problemas psicológicos. Pues el libro empieza así, pero es que él dice lo siguiente, voy a parafrasear un poquito lo que se dice, decimos una reunión en el mundo espiritual. Ellos también de alguna forma se reúnen para compartir el conocimiento que van adquiriendo. Es un poquito lo como es arriba es abajo, igual que nosotros nos juntamos aquí para aprender y compartir el conocimiento, ellos también lo hacen. Lo que ocurre es que allí los conocimientos que ellos comparten pues ya tienen unos niveles que a lo mejor a nosotros se nos puede llegar a escapar un poco, pero son entendibles. Dice, la nueva ciencia, la ciencia espírita, comenzó a tener certeza acerca de la inmortalidad del espíritu, ya no a través de la fe tradicional, sino de la lógica racional. Es lo que hemos visto en estos espíritus.
actualmente espíritus, anteriormente eran clérigos, que de alguna forma se dieron cuenta que la lógica racional de la época iba siendo cambiando por lo que es la lógica espiritual de los tiempos nuevos, lo que dio lugar a una filosofía existencial rica en posibilidades para el entendimiento, con elementos para iluminar la conciencia y la razón, y produjo además como resultado una religión cósmica de amor, puesto que su ética moral está sustentada por las enseñanzas de Jesús. Según el ejemplo de él y de sus propios discípulos, el fenómeno de la muerte orgánica, generador de trastornos en el comportamiento existencial, que antes significaba la conclusión del ciclo mental y emocional, asumía entonces la condición de portal de acceso a otra dimensión. De alguna forma, el que era enfermo psíquico ya le descartaba, ya dejó de ser persona. En muchas épocas de la historia, con la gente los encerraban en psiquiátricos. No, eso ya era un comienzo de alguna forma, donde todo tiene origen hasta donde todo retornan. En consecuencia, las doctrinas biológicas, las filosóficas y las de neurociencia, ante sorprendente apertura que proporciona con la física cuántica y por la biología molecular, penetran más audazmente en los orígenes de los fenómenos y la colaboración delante de la gran causa, la inmortalidad. Las definiciones que nos dan este espíritu ya está relacionado con épocas. Si habla de neurociencia y física cuántica, vamos avanzando en esas definiciones en los escritos espíritas. Queda derrotada por el influjo de la realidad la muerte, nuestro peor enemigo en la historia, lo que más miedo ha tenido la humanidad, la muerte, pero en su aspecto destructivo y punitivo, según las religiones del pasado, y lentamente abandona los arrabales de la sociedad. De alguna forma, sobre todo los que estemos o estéis estudiando la filosofía espírita, verdad que ya sí, nos impone un poco a la muerte, pero ya no le tenemos tanto miedo. Donde imperaba ese miedo, imperaba soberanamente durante milenios, a convertirse pues en algo pues que marcaba la vida de las personas. Continúa diciendo que el cuerpo, en concordancia con esta nueva concepción, es el instrumento para la evolución del espíritu. De alguna forma, algunos ya lo conocéis, lo habéis oído, estas palabras, pero está aquí de alguna forma firmando la situación actual y de lo que hemos aprendido en tiempos pretéritos. La oportunidad de ese renacimiento carnal en el mundo espiritual se hacía patente. La lista de bendiciones se despliega incitante, propiciando la conquista de niveles morales elevados y de realizaciones internas, que merecidas, que parecían, mejor dicho, anteriormente inaccesibles. Podemos ahora ver posibilidades en nuestra vida que tiempo atrás no veíamos. De alguna forma había un pavor a la muerte, los fantasmas medievales. Eso aquí, esta época tenebrosa de la humanidad, en las cuales pues a través del miedo y el sentimiento de culpa, ya parafraseando un poquito para no enrollar mucho, era lo que dominaba la creencia de las personas. Había una liberación de esos miedos y de esos sentimientos de culpa a una apertura espiritual mejor, en la cual con los espíritus como guías podíamos alcanzar unas verdades más reales que las que se habían estado impartiendo hasta entonces. El triunfo de la vida sobre la muerte representa la magnificencia del amor de Dios en nosotros. Una inefable alegría se apodera de la existencia humana a raíz de las noticias que podemos ver a través del espiritismo de un mundo mejor,
porque esto es lo que se nos promete en un mundo, como hemos visto, el propio Agustín en la codificación, él habla del mundo de regeneración que con tanto anhelo estamos esperando en el planeta Tierra, que cada vez va quedando menos. Por eso se nos incita a que avancemos rumbo a la perfección que nos está destinada, pero que no olvidemos que nos siguen todavía en la retaguardia hermanos nuestros que van a necesitar de nosotros. Vamos a seguir en la retaguardia con problemas que nos van a estar todavía empujando en algunas ocasiones, haciéndonos intentar caer en otras, los cuales tenemos el compromiso de la caridad, de aportar esa caridad. Como también os he comentado, estas son palabras mías en alguna otra conferencia, que después de que nosotros nos hayamos ido al otro lado de la vida, nos vayamos con la cabeza alta, diciendo: finalmente he podido hacer que la vida de alguien cerca de mí haya cambiado para bien, que haya marcado la vida de algunas personas con nuestra enseñanza, con nuestro ejemplo, con nuestra fe de alguna forma, y de alguna forma que ellos también hayan podido, eso se hace de forma exponencial, expansible a todos, de alguna manera, para que esto se extienda a todos. O sea, que todo lo que estemos dando nosotros, exponencialmente, quien lo recibe lo va a ir dando a otros. Nuestro trabajo no queda en saco roto. Al fin de estimular el avance es lo que tenemos que tener en cuenta, de modo que comprendamos la necesidad del crecimiento íntimo sustentado en Jesús. Ante esta majestad cósmica, estas son ya palabras que decía en el libro de Filomeno de Miranda, este espíritu que había sido médico, ante la majestad cósmica, al contemplar los astros que centellean a lo lejos, por algunos de los cuales habremos de transitar en un futuro, y le daremos legítima alegría con motivo de haber sido invitados a trabajar en la viña del Señor. De alguna forma, ya, si alguno no conocía este símbolo, que es el símbolo de la filosofía o doctrina de los espíritus, el símbolo espírita, ya sabemos qué significa. De alguna manera, nos estamos esforzando por trabajar en la viña del Señor, esforzándonos de modo que seamos escogidos para actividades más amplias y gratas. Este es el momento y no admite postergaciones, sin tormentos ni tristezas, sino con alegría y gratitud a Dios, nuestro Padre generoso, que permanezca en nuestros corazones y en nuestra mente la paz que proviene de Jesucristo, nuestro Maestro y Señor, con nuestros votos más efusivos. De alguna manera, espero haber llegado a ese objetivo. He querido mostraros en esta conferencia cómo estos espíritus que nos guían a través de la codificación espírita no son esos superhombres o seres fantásticos que quizá nos podemos imaginar en una ocasión, sino que ellos han pasado por todo lo que estamos pasando nosotros, cada uno desde su punto de vista, desde su estilo de vida o vidas sucesivas por las cuales han ido pasando, pues han ido aprendiendo todo lo que nos están enseñando ahora. Y de alguna forma, pues decir que igual que ellos han conseguido llegar al punto donde se encuentran, nuestro despertar, quien aquí esté dándose cuenta de que está teniendo un despertar espiritual, ese es el comienzo. A partir de ahí todo va a ir evolucionando y todo se va a ir presentando. Lo importante es nuestro ímpetu, nuestras ganas, que imaginaros el caso de Andrews, cuando él se veía tan simple que es que no soy capaz de memorizar nada, no leyó nada, pero no quiere decir que es que nos quedemos mirando al cielo a que nos venga la luz como a lo mejor nos pase como a él. No, pero busquémosla. Aquella persona que busca, halla. Y felices son los necesitados de su interés espiritual, porque ellos serán saciados. Palabras del Maestro Jesús. Y espero que de alguna forma os haya llegado. Muchas gracias.
¿Queda tiempo para preguntas? 5 minutos. Sí. Vale. Bueno, pues ahora hay la parte de preguntas. No sé si alguna forma queda algo por aclarar o ha quedado algo a medio explicar. Se ha habido un momento en que me he quedado un poco corto porque veía que siempre hay más material e información que he tenido que acortar de alguna manera pues, para no quedarnos aquí hasta tarde. ¿Ha habido alguna cosa que necesite aclaración o haya surgido duda o queráis preguntar? No. Has aclarado todo mucho. Todo mucho. ¿Nieves? Solo dejarte que ánimos nos das, que ha estado de maravilla. Gracias. Esa es la idea. No quiero extenderme mucho y tampoco meterme en temas personales míos. Quizás no sé si os habrá pasado a alguno de vosotros, que en alguno de los casos que hemos descrito hoy os hayáis sentido identificados. A lo mejor en una época me sentí muy identificado con Andrews. Ahí lo dejo. Bueno, pero luego sí he leído, luego ya pude leer y entender las cosas. Lo primero me gustaba mucho, ¿no? Bueno, una de las cosas que me ayudó es poder leer a otros, ya que he abierto un poco el melón. Yo era muy pequeño, es que tampoco se nos podía pedir más. Había un problema familiar, un familiar se puso enfermo, creo que fue mi padre. Yo quería llegar a más, pero yo es que tenía la autoestima ahí un poquito baja y yo pensaba que nunca iba a llegar a ser nada. Salía del hospital Ramón y Cajal, que lo habían inaugurado no hacía mucho, o sea, claro, ya estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Y yo veo en la parte de arriba un escrito que no sé si seguirá allí. Dice, todo humano, si se lo propone, podrá ser escultor de su propio cerebro. Y dice, todo humano, estoy incluido yo. Yo soy humano, ¿no? Escultor. No sé, alguna forma de poner, pues, ¿cómo hago eso, no? Os parecerá muy simple, que tampoco es que era muy... Era demasiado joven a lo mejor para entonces. A lo mejor en vez de ser un niño aficionado luego a los tebeos y tal, pues me dio por empezar a leer. Pues vamos a ver. Si Ramón y Cajal me ha dicho esto, a lo mejor Ramón y Cajal me tiene algo más que decir. Me leí su biografía. Luego la de Madame Curie, luego la de Louis Pasteur, luego la de... no sé cuántas biografías. Me pude llegar a leer. No las recuerdo todas, pero sí que en todas aprendí algo. Y si ellos lo consiguieron, pues tampoco lo tuvieron fáciles. Que lea la biografía de Madame Curie, dejó su país, irse a Francia, pasar las penurias que pasó. Bueno, luego llegó a ser quien llegó a ser, evidentemente, ¿no? Por eso, si a lo mejor alguno de vosotros, pues es un tema muy personal, os habréis sentido identificado con alguno de ellos, creo yo que a lo mejor el propósito de la conferencia ha llegado de alguna manera. A cada uno le habrá llegado de una manera diferente, evidentemente. Ninguno somos iguales. Y nada, finalizamos ya la temporada, como yo digo, y nos emplazamos. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo, Miguel? El próximo día 5, jueves de septiembre. 5 de septiembre, os esperamos aquí en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Y mientras tanto, pues que tengáis vuestro descanso, vuestras vacaciones o aquellas actividades que habéis planeado para este verano. Y no paséis mucho calor, intentadlo. Muchas gracias.